pasado? Hoy estoy aquí en mi casa y les quiero comentar un trabajo que hice en estos días que es sobre el libro La rebelión de la granja. Este libro pues me pareció muy interesante, me gustó, me pareció que tiene como una idea fundamental de lo que es ver cómo es el desarrollo de la sociedad, pero a nivel de una granja. Entonces, pues la actividad constaba en que antes de leer el libro, o sea, tocaba responder unas preguntas. Y de acuerdo a estas preguntas, pues era sin conocimiento, o sea, solo responderla con el conocimiento que uno tenía. Entonces, las preguntas son, ¿la rebelión qué es? Entonces, pues en sí la rebelión es como cuando digamos un grupo de personas no se deja someter mediante, no sé, digamos una persona que tiene como poder o una institución o un gobierno o una dictadura que quieren someter a una población y digamos como en algunos ejemplos, digamos como someter a la población para que voten por esta persona o someterla mediante el miedo y la violencia para que no tengan como para que ese único valor que tiene la gente, que es votar y dar a conocer mediante su palabra y toda la cosa, no solo mediante la votación, sino mediante encuestas, marchas o cualquier cosa. Entonces, pues cuando la población se siente sometida, hay una rebelión. Entonces, cuando como que se llega al punto de la rebelión, es cuando la población ya no soporta, que no le gusta lo que está haciendo las entidades en base a esa población, y que además se están sufriendo ciertos daños. Otra, otra pregunta es, desde los conocimientos de uno, ¿qué rebelión conoce? Desde mis conocimientos y lo que yo llevo y toda la cosa, como dijimos anteriormente, que la rebelión es cuando una población, pues, o sea, se revela mediante una persona o un gobierno. Entonces, pues, a lo largo de toda la vida y desde hace mucho tiempo han habido como la revolución francesa, la revolución industrial. También está, bueno, por decirlo entre comillas, está la que la, la, la rebelión de los Juegos del Hambre, que es basado en una película que pues la mayoría de nosotros conocemos y sabemos de qué se trata, o si no, pues tenemos un breve concepto de lo que es. Entonces, pues en mi caso yo conozco pues una que otra rebelión y toda la cosa. Entonces, pues a eso sería pues con base a esa pregunta. Hay otra pregunta que también se plantea pues antes de leer el libro, que es cómo existe o existió alguna rebelión en Colombia. Entonces, pues dando como respuesta, obviamente hubo muchas rebeliones en este momento, pues, o sea, hubo muchas rebeliones que marcaron que marcaron a Colombia. O sea, que cuando digamos una persona no se sentía a gusto con lo que pasaba en su comunidad y toda la cosa, entonces pues se reunían entre varias personas y empezaban a dar sus puntos de vista. Y si el punto de vista de la población en sí, el general, no era el mismo con el que se sentían que les estaba pues ejerciendo esa entidad que tenga un poder sobre esa sociedad, entonces literalmente como que no les gusta. Entonces, pues obviamente durante todo el transcurso de estos años que han pasado acá y toda la cosa, se ha visto que siempre pues han habido rebeliones por cualquier cosa y por temas que puede que uno al momento de analizarlos y toda la cosa, puede que sean los temas más, o sea, que no tengan nada que ver, o sea, que son cosas que se pudieron haber solucionado así hablando entre personas, pero la gente como que no le gusta y siempre le gusta irse como más hacia la violencia y la destrucción y la rebelión y las marchas y las protestas y toda la cosa. Entonces, pues en sí esa es como la forma en que
más o menos se ha visto que Colombia reacciona frente a frente a una situación como esa, cuando una entidad o una persona con poder somete a la población. O sea, esa es como una de las mayores decisiones que ha tomado Colombia y que se ha visto y toda la cosa. Pero pues, o sea, eso en ese caso. A continuación vamos a ver unas imágenes que son de varios libros de la rebelión de la granja y responderemos unas preguntas. Como pudimos ver a continuación, pues de ver las imágenes y analizarlas, vimos que son varias imágenes del libro La Rebelión de la Granja. Entonces, o sea, después de eso hay que pues otra parte del trabajo es como analizar las imágenes, observarlas y de acuerdo a estas responder unas preguntas. Entonces en este caso las preguntas que se plantearon fueron: ¿de qué piensa usted que se trata el libro? Entonces, o sea, haciéndome el autor esa pregunta a mí, yo respondería que, o sea, sin conocimientos y toda la cosa, mientras vamos y vamos como metiéndonos en el libro, empapándonos de todo el conocimiento que el autor nos quiere brindar a nosotros, entonces yo respondería que puede que se trate como de una granja rellena de animales, pues como normalmente están las granjas, con diferentes tipos de animales: gallinas, cerdos, pollos, cabras, bovinos, equinos, más o menos así. Entonces, pues lo que yo creo que se trata el libro es sobre la rebelión de eso, que un solo grupo en sí de personas, que no estamos hablando de personas en este caso, sino estamos hablando de animales, toma el poder y empieza a someter al resto de las poblaciones que están en esa granja de distintas especies, las empiezan a someter y se empiezan a crear ciertos problemas y toda la cosa. Eso de acuerdo pues a lo que yo creería desde mi perspectiva que se trata el libro. Otra pregunta que también se planteó es: ¿sabe quién es Eric Arthur Blair? O sea, él, que es un autor famoso, periodista, también escritor, lamentablemente ya murió, que descanse en paz. Él es más conocido como George Orwell, que es en sí el autor de el libro La Rebelión de la Granja, pero como pudimos ver, él en su tiempo y en su época a él lo conocían como, pues, con el nombre real, que era el de él, que era Eric Arthur Blair, y pues cuando él escribió todas sus novelas, sus historias y toda la cosa, entonces él lo hizo bajo el seudónimo de George Orwell. Además de eso, también otra de las preguntas que plantea es: ¿quién cree que se revelará? Entonces, pues en ese caso, como estamos hablando, pues anteriormente, sin conocimiento, sin haber visto el libro previamente, podemos decir que el que se revela es los animales frente a los otros animales. En sí es como el mismo ejemplo que se puede ver en la sociedad cuando una comunidad no está acorde con lo que la persona con poder o la entidad le imputa, entonces se revela contra esa persona y se revela de tal manera que, o sea, pasan cosas peligrosas, hay accidentes, hay fallecidos, hay cualquier otro factor que pueda llegar a afectar en sí la comunidad por el solo hecho de no resolver el problema como normalmente se debería resolver, mediante el diálogo y calmadamente y sin pelear. Bueno, por ese caso, listo. Otra cosa es por qué se revelaría. Entonces, en ese caso, hablando de libros, ¿por qué se revelarían los animales? Entonces, en ese caso sería, pues, desde mis conocimientos sería como porque, digamos, en sí puede que el grupo de los cerdos
coja y se empodere de la granja y los otros animales empiezan a rebelar en contra de ellos. Entonces, ¿por qué se rebelarían? Sería una de las formas es porque, digamos, los cerdos no quieren compartir su comida o los estanques de agua que hay por ahí en la granja están solo predeterminados para que tomen los cerdos y ningún animal tome, por la restricción de los alimentos, de la bebida también, que digamos hay veces se creen problemas entre las diferentes comunidades que hay en la granja. Por diferentes factores se puede llegar a revelar cualquier persona, cualquier animal, por decirlo así. ¿Cómo se revelaría? Entonces, el cómo se revelaría es una pregunta que se responde muy fácil. O sea, se puede revelar por varias formas. O sea, en los animales se podrían crear revelarse por el hecho de, digamos, crear disturbios entre las comunidades de las diferentes especies en la granja. Entonces se pueden crear peleas, se pueden llegar a morir animales en esas disputas, también se pueden crear marchas o digamos actividades que puede que no sean normales para los animales, o sea, digamos hacer como una huelga de hambre, que entre ellos digan como no vamos a volver a comer hasta que todo vuelva a la normalidad, y nosotros como comunidad de animales necesitamos que nos cumplan estos objetos o estas cosas que necesitamos para que nosotros como comunidad de animales nos sintamos bien. Ese sería el cómo se revelaría. Y otra cosa es que en esa lucha, uno como persona, o sea, yo como persona, ¿quién pienso que ganaría? O sea, si estamos hablando de una rebelión de animales, en ese caso los resultados serían muy variados, porque como estamos en eso de que se rebelan unos animales contra otros, puede que terminen ganando, digamos, si se rebelan los cerdos contra los pollos, los equinos, los bovinos, los ovinos y digamos otro tipo de animal, puede que ganen o pierdan dependiendo de las características que tengan, porque cada individuo es diferente y cada individuo tiene ciertas ventajas y ciertas desventajas. Entonces puede que esas ventajas o esas desventajas sumen o resten puntos cuando se vayan a enfrentar unos contra unos, y puede que termine ganando cualquiera. O sea, el veredicto o el resultado de esa rebelión entre los animales es muy frecuente y puede que pase, pero pues, o sea, el resultado puede que sea muy al azar, o sea, puede que terminen ganando estos o puede que terminen ganando los otros animales, pero eso siempre se tiene que ver como definido por las características físicas, químicas, fisiológicas, morfológicas que tengan los animales y cuáles sean las diferencias entre las especies, y ahí ya se da un veredicto de quién sería, como pues en este caso, el ganador. Bueno, muchachos, entonces seguimos con la actividad, que en sí la segunda parte que vamos nosotros es la parte que es después de la lectura. O sea, ya leído el libro, tocaría responder unas ciertas preguntas. Entonces, en este caso, una de las preguntas que plantea la profesora es que después de la lectura nos dicen y nos preguntan a nosotros los lectores qué es un mandamiento. O sea, un mandamiento, pues, como cosa lógica y toda la cosa, sabemos que un mandamiento es una regla o son como objetos que impone una persona con poder. Entonces, en este caso, en la lectura hay 7 mandamientos que lo que hacen es que los cerdos, que son como los animales que tienen como más poder en sí en la granja, lo que hacen es que crean 7 mandamientos, que estos 7 mandamientos son los siguientes. Entonces, pues esos son en sí los 7 mandamientos que
como que se ven en el libro de la rebelión de la granja. Entonces pues en ese libro lo que hacen es que pues los cerdos en una pared blanca escriben los mandamientos, y literalmente cuando va pasando el tiempo, van pasando los días y toda la cosa, los diferentes animales se van acercando y empiezan a leer los mandamientos. Pero llega el dato curioso que todos los animales no ven de la misma forma, no leen de la misma forma, pues eso lo plantean en el libro. Entonces, pues las gallinas puede que no lo entiendan, los perros tampoco, más o menos cómo les va cambiando el significado a cada animal. Y además de eso se vio que la palabra amigo se lee en el libro, se ve como en sí este solo mandamiento es literalmente el mandamiento que pues en el libro lo ponen como todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. O sea, en sí lo que explica es que todos los animales, el valor que tienen a nivel de la naturaleza y que están reunidos con otros animales que no son tan iguales, pero en algunas cosas son iguales. Entonces lo que quiere dar a conocer ese único mandamiento en el que se resumen los 7 es que obviamente, o sea, todos los animales son iguales y no hay que clasificar a unos como mejores que otros o a unos como peores, o que unos tiene esto, el otro no tiene aquello, porque todos son importantes y todos pertenecen a un grupo donde todo animal y todo ser vivo es importante porque tiene algún objetivo en el mundo y en el hábitat, por decirlo así, en la granja. Entonces, pues en sí eso es lo que resumen en sí los 7 mandamientos, que así numeraditos como de 1 a 7 son importantes, pero este mandamiento, este último, que dice que todos los animales son iguales y que algunos son más iguales que otros, resume todo en uno solo, dando a entender que todos importamos y que no hay que dejar al vecino y al compañero pues fuera por solo creer que es diferente. Él es tan igual a nosotros como a usted, como a mí, y tiene todas las capacidades para hacer todo. Como pudimos ver anteriormente, una de las imágenes que se vio es la de una canción que habla sobre las bestias. Entonces, pues otro de las preguntas que toca como responder es analizar esta canción. Entonces, o sea, si más o menos se llega a analizar la canción y toda la cosa, podemos ver que en esa canción como que empieza a coger a todos los animales y en sí las bestias para como cogerlos y siempre dejarlos como en un solo grupo, de tal manera que sea como una buena forma de categorizar a todos los animales en un solo grupo. Eso puede ser bueno, pero a veces puede que sea malo, porque no todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros. Entonces eso por ese lado. Y me gustó, me parece que es como un breve pedacito de la canción interesante. Me parece buena. Otra cosa es que además de eso, también se puede ver que en esta imagen que muestra otro, parece que también como es una parte de la canción, solo que como que está en otra forma escrita. Me parece que esa también se relaciona con la canción anterior. Entonces lo que pues plantea pues ese pedacito de ese texto es otra pregunta que lo que quiere decir es por qué es tan importante acabar con el hombre. En ese caso, pues si lo vemos desde el libro, desde la rebelión de la granja, podemos ver que el hombre no llegue a existir o se tiende a derrocar, ya el mundo quedaría solo por el régimen de los animales. Y
me refiero a los animales en sí, a las bestias, porque eso es lo que se está refiriendo el texto y lo que quiere dar a conocer. Entonces, pues es como una cosa pues interesante y a la vez es importante porque, o sea, si digamos el hombre desaparece y el mundo solo es conquistado y pues regido por las bestias, pues, o sea, sería como un buen factor porque, o sea, porque las bestias hacen parte como del ecosistema, entonces a ese nivel se puede llegar como a una, a, como a disminuir el porcentaje de afectación en el ecosistema, pero pues son cosas, puede que sean importantes, pero ahí más o menos, puede que también. Eh, Eso por ese lado. Además, también se puede ver que otra de las preguntas que plantea es la que, ¿cuál es la postura del señor Jones? Además de eso, también nos pregunta cuál es la postura de Napoleón y Snowball. En sí, el señor Jones es el propietario, el dueño de la finca y es el que alimenta a los animales y les da todos los elementos diarios que necesitan para tener una vida sana y duradera. Entonces, en ese caso, pues el señor Jones es una persona como muy alegre, que siempre llega con la mejor actitud, que todo pues piensa que le va a salir bien y toda la cosa. Es una actitud muy buena, me parece una persona muy calmada, muy amigable, muy afectuosa también. Bueno, en ese caso ese sería el señor Jones. En otro caso es el caso de que de Napoleón, que Napoleón es uno de los cerditos que tiene pues un coraje feroz, es inteligente, y cuando se mete en problemas y toda la cosa se puede salir con la suya, o sea, casi nunca lo atrapan en cuanto a los problemas. Diferente a Snowball, que Snowball también es un cerdito, también es más o menos de la misma, de la que es de la misma pues especie de él y toda la cosa, pero lo que tienen diferente es que literalmente, o sea, Napoleón es curioso y es veloz y es feroz y toda la cosa, pero Napoleón es un poco más inteligente y él en el caso digamos de cuando estamos hablando de los problemas y de que se sale con la suya y toda la cosa, como que no le va bien tanto en ese aspecto, porque es de carácter débil. Entonces, pero él es mucho mejor cuando se tiene que hablar de las palabras, o sea, de pararse en un podio y a regir a una población y toda la cosa. Él es el excelente personaje porque él se desenvuelve de la mejor manera cuando está hablando frente a una comunidad de personas. Otra de las preguntas que también plantea pues el texto en esta parte del trabajo, que es durante la lectura, es que por qué cambian las posturas iniciales de los personajes ya mencionados anteriormente. Estas posturas cambian porque pues con todo lo que pasó en el libro, que era como que se rebelaron contra los hombres, empezaron pues a los cerdos, mediante un libro que el señor Jones tenía en la casa, empezaron a entender las palabras, a ponerse camisa, pantalón y toda la cosa de humanos, porque ya estaban en el punto de que se estaban adueñando de la finca. Entonces pues eso, pues esas posturas igualmente cambian, pero es dependiendo siempre de las actividades y de las situaciones que se lleguen a presentar, y en este caso pues cambiaron y algunos personajes tomaron unas posturas mucho más elevadas y más y de mayor cargo, como fue la de
el cerdito Snowball, que lo que hizo en una parte del libro fue generar un ataque contra las personas, porque lo que hizo fue que desplazó muchas palomas por encima de las personas y empezaron pues a defecar encima de las personas, y eso Snowball lo considera como un ataque, y eso también pues es un acto de poder que ya es que se considera como una rebelión frente a la comunidad de los humanos. Entonces, pues la siguiente pregunta pues está ligada a lo que estoy hablando en este momento, que es qué pasaría si Snowball hubiera seguido en el mando y cuál sería su postura. O sea, si recordamos y toda la cosa, lo que él hizo en el libro y toda la cosa, y todos los problemas que él planteó, y que él empezó pues la rebelión contra los, pues que todos los animales y él se rebelaron contra los humanos, toda la cosa. Entonces pues si él siguiera la posición en la que estaba y pues siguiera con los ataques y toda la cosa, se vería pues como un incremento de la rebelión de los animales de la granja contra la comunidad humana. Entonces en sí hubiera sido como muy mal que él siguiera en esa posición. Otra pregunta que también plantea es, ¿cree usted que hubo corrupción en el poder de Napoleón? ¿Cuál sería su postura? Pues obviamente, como sabemos que Napoleón es un personaje también de la historia, y pues se habla como que en esta pues, rebelión de la granja y toda la cosa pasan cosas que uno ni siquiera sabe y se llega a enterar. Entonces en sí yo sí creo que hubo corrupción en el poder de Napoleón, por ese caso. Otra pregunta que también plantea es, ¿usted qué opina de la obra? Pues yo personalmente opino que la obra es una obra muy buena. Sé que o sea, es una obra que deja como un muy buen y excelente mensaje para cualquier persona. No hay, pues, es una historia y es cortica, o sea, no tiene tantas páginas, se puede leer en un día, o sea, es una historia que uno se puede leer un momentico que esté sin hacer nada. Uno dice, bueno, voy a leer La Rebelión de la Granja, y la lee y sale. Me parece como que es una historia muy buena, la recomiendo, me parece excelente. Otra pregunta que también es que si yo me identifico con alguno de los personajes, y sí, yo como persona en lo personal me siento como identificado con el personaje que es en el de Benjamin, que es que si no estoy mal es una cabra, y lo que hace es que, o sea, no interfiere, o sea, como su papel inicial y su actitud no cambia mediante todas las circunstancias que está pasando, y además de eso como que no empieza a comer entero, y esa expresión de comer entero se usa cuando digamos algún político o algún presidente o vicepresidente empieza a decir cualquier vaina, y todos empezamos a sentir con la cabeza como, sí, es eso. O sea, a decir como sí, porque lo dijo él, está bien y ya. O sea, no hay otra fuente confiable de información que uno diga como, no, marica, espere, miremos a ver que si es verdad y que no es verdad. Entonces, pues, me parece que él como personaje me identifica a mí completamente. Otra pregunta que también es que, o sea, pues el punto de vista que yo como persona le doy al libro es que tiene un buen contenido, me gustó y lo recomiendo. Me gustaría que lo leyeran, me parece como interesante. Otras preguntas que también plantea, pues ya en la última parte del trabajo, es por qué es importante leer este libro. Y pues, o sea, mi respuesta sería que porque tiene mucho que aportarle al lector, como digamos cuál es, o sea, digamos como el concepto central del libro, que es lo que intenta pues como transmitir al lector, es evidenciar y dejar pues en palabras que de tanto poder que tiene una persona se empieza a volver loca y empieza como a decir, sí, soy el más poderoso de todo el mundo, pero pues en sí literalmente no es nadie, porque una persona con poder sí puede que haga muchos cambios y toda la cosa, pero una persona con poder no es nadie en la vida, porque una persona
se recuerda, y cuando ya esa persona fallece por alguna patología, por alguna enfermedad o de muerte natural, como le pasa a la mayoría de las personas, entonces pues las personas se recuerdan no por lo que influyó y no por las cosas negativas y lo que hizo y todo el poder que tenía, sino por las cosas buenas que hizo por la sociedad y obviamente por las cosas buenas que hizo en sí. Pues estos tres cerditos, en dado caso de que estuvieran muertos y toda la cosa, pero es una historia, entonces ahí se recordarían por lo que hicieron, pero en sí no se recordaría a uno de los cerditos, que en este caso es Snowball, que Snowball fue la persona que, entre comillas, tuvo tanto poder que empezó a volverse una persona mala, por decirlo así. Otra pregunta que también plantea, de las últimas, es para qué debería leer este libro. Y pues este libro se debería leer como conocimiento básico, saber, estar enterado de que más o menos de algunos autores que piensan cómo pueden poner, digamos, la misma situación o una cara de las situaciones que se ven en la civilización humana en un contexto desde animales y toda la cosa, y cómo se puede ver. Me pareció muy interesante y se debería leer por eso, porque se llega a ver cuál es la relación, la poca relación o alguna relación que se puede ver en ese libro. Otra pregunta es: ¿quién debería leer este libro? Pues en sí lo debería leer cualquier persona, o sea, una persona que entienda algunos términos del libro y toda la cosa, porque en algunos momentos el autor usa términos que pues yo como persona no llegué a entender, pero pues igualmente cualquier cosa pues se puede buscar como en un diccionario, como Whisper, qué significa esta palabra, sinónimo, entonces ya uno va aprendiendo y toda la cosa, pero pues, o sea, yo creería que quien lo debería leer, pues lo debería leer pues cualquier persona que esté obviamente intrigado por el tema y tenga como como algo que del libro a uno lo llame y le diga como: léeme, ábreme, mira mis conocimientos, más o menos así. Y pues las últimas dos preguntas, una es 3 cosas que aprendí, y pues en sí aprendí que no hay que comer entero, que las cosas no son como se plantean, y que pues, o sea, hay que mantener, o sea, si uno empieza con una postura como se empezaron todos los personajes, no hay que dejarse cambiar por lo que cualquier persona puede decir o puede hacer, porque esa no es la realidad. O sea, la realidad es que uno tiene que ser la persona que uno es y no dejarse como afectar por nada ni por nadie. Cosas que quisiera profundizar, pues no sé, me quisiera pues como meter así como en el tema de mirar a ver qué más revoluciones, qué más rebeliones hay, qué pena. También como, no sé, leer otra que otra historia, o indagar más del autor, que se llama George Orwell. Y ya, y pues eso en sí me gustó y me parece como que es una actividad muy buena y me pareció muy chévere. Muchas gracias, muchachos, que la pasen rico. Esta fue mi actividad y pues, o sea, esta actividad va dedicada a nutrición clínica con la profesora Luz Ángela. Yo soy del grupo 3 y mi nombre es Diego Alejandro Batiz, y gracias por prestarme un poquito de su atención para este trabajo y comentarles lo que me gustó y mis puntos de vista de toda la historia titulada La Rebelión de la Granja. Gracias, adiós.